Hola, ¿qué tal jóvenes? Muy bien, nos toca desarrollar entonces los problemitas de electrostática parte 2, pero nivel intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos a trabajar estos problemitas. Problemita 1, como para tomar confianza, recontra sencillo. Dice así, jóvenes. El potencial eléctrico generado por una carga Q a una distancia de 3 metros es 6000 voltios. 6000 voltios. Entonces, la magnitud de la carga Q es. La magnitud de la carga Q es. A ver, acá está. El gráfico, mira por acá. Joven, yo tengo una carga Q que a una distancia de 3 metros de la carga genera un potencial eléctrico de 6000 volts, ¿verdad? De 6000 volts. Pregunta, profe, para que ocurra ello, ¿de qué carga estoy hablando? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale la carga Q que a una distancia de 3 metros genera un potencial de 6000 voltios? Disculpen, de 6000 voltios. Inmediatamente me doy cuenta, como el potencial es positivo, ¿no? El potencial es positivo, significa que la carga que genera el potencial es una carga positiva, ¿no? Recuerda que el signo del potencial depende del signo de la carga. Además, que hay que tener en cuenta que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. O sea, no tiene dirección, solamente es un número positivo o negativo. En este caso, positivo, ¿verdad? Entonces comienzo a resolver. Sí, digo por acá, profe, se sabe. ¿Qué se sabe? La fórmula del potencial. Planteo por acá, profe, se sabe. ¿Qué cosa se sabe? Que el potencial en el punto P, según la ley de Coulomb, sí, según la ley de Coulomb, el potencial se calcula como la constante de Coulomb por la carga que genera el potencial con todo y signo sobre la distancia al punto donde yo quiero calcular el potencial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente voy a reemplazar valores. El potencial en el punto P es 6000 voltios. 6000 voltios es igual a ¿quién? A la constante de Coulomb. 9 por 10 a la 9 en el vacío, ¿no? Por la carga que genera el potencial. ¿Cuánto es la carga que genera el potencial? Es lo que me piden calcular. ¿Cuánto vale Q? Sobre la distancia al punto P. ¿Cuánto es la distancia al punto P? 3 metros. De la carga al punto P. 3 metros. ¿Verdad? ¿Cuánto me queda? 9 entre 3, profesor, me queda 3. ¿Sí o no? El 3 pasa a dividir al otro miembro, al 6, y me queda 2. Entonces, ¿cuánto va quedando el valor de Q? Habla. El valor de Q resulta ser, ¿me ayudas? Acá me quedó 2000. 2000 por cuánto, muchachos? 2000 por 10 a la menos 9. Estoy despejando la carga. Profe, el 3 pasó a dividir al 6, me queda 2000. El 10 a la 9 pasa al otro miembro con 10 a la menos 9. Se van dos ceros, ¿no? Claro. Profe, o se van los ceros. Acá hay 3 ceros con 10 a la menos 9, 10 a la menos 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale la carguita Q que me piden determinar que genere ese potencial? La carga Q será 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y 2 por 10 a la menos 6 coulombs equivale a 2 microcoulombs. 2 microcoulombs. Y eso vendría a ser la respuesta, jóvenes, al problemita habla. Al problemita número 1. 2 microcoulombs, la clave sale profesor burro. Así es, señorita. Burro. ¿Verdad? Muy bien. Otro problemita interesante es el problema número 5. Así que presta atención por acá, joven pulpín. Dice
el potencial eléctrico a cierta distancia de una carga puntual positiva en el vacío es de 800 voltios. Y la intensidad del campo eléctrico en el mismo punto es de 200 newton por coulomb. Hallar el valor de la distancia del punto a la carga. Hallar el valor de la distancia del punto a la carga. Muy bien. Según dato del problema, escucha acá. Yo tengo una carga positiva Q. ¿Sí? Esta carga positiva Q en un determinado punto P. En un determinado punto P. Profe, que se encuentra a una distancia de P, que es lo que creo que me piden determinar, ¿sí? Me piden calcular la distancia, ¿no? Correcto, la distancia del punto a la carga, ¿sí? Oye, esta carga Q a esta distancia de P en el punto P genera, profesor, un potencial y un campo eléctrico. El potencial en el punto P por dato. El potencial en el punto P por dato es 600 u 800. Es 800 volts. Y en ese mismo punto, debido a que la carga es positiva, genera un campo de 200 newton por coulomb. Pero el campo es un campo saliente. Como es una carga positiva en ese punto P, genera un campo saliente a la carga. ¿Verdad? Muy bien, ahí está el campo saliente a la carga. Que según dato tiene un valor de 200 newton por coulomb. Con esos dos datos del potencial y del campo me piden calcular la distancia al punto P. ¿Verdad? Profe, ya se acabó el problema. Sí, entonces yo planteo por acá. Profesor, se conoce la fórmula del potencial y se conoce la fórmula del campo eléctrico. ¿Me ayuda, por favor? Primero, digo por acá. ¿Cuánto vale el potencial en el punto P? Es la constante de Coulomb por la carga que genera el potencial dividido entre la distancia al punto P. La distancia al punto P. Según dato, ese potencial vale, profesor, 800. Muy bien. Primera observación. Profe, segunda observación. ¿También puedo calcular el campo o no? El módulo del campo. ¿Quién es el módulo del campo? La constante de Coulomb por la carga en valor absoluto. Pero como la carga es positiva, simplemente le coloco Q. La constante de Coulomb por el valor de la carga sobre la distancia al punto P elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia al punto P? Es dP. La distancia al punto P de P elevado al cuadrado. Y todo ese campo tiene un valor de ¿cuánto según dato? Tiene un valor de 200 newton por coulomb. ¿Viste? ¿Qué voy a hacer con esas dos ecuaciones? Con esas dos ecuaciones yo voy a dividir miembro a miembro. Si yo divido miembro a miembro, entonces, jóvenes, ¿qué resulta ser? Si yo divido miembro a miembro tendríamos la constante de Coulomb por Q sobre dP dividido entre la constante de Coulomb por Q sobre dP al cuadrado, ¿sí? Sobre dP al cuadrado. Profesor, ¿todo eso cuánto resulta ser? Resulta ser 800 entre 200. ¿Cuánto es 800 entre 200? Resulta ser 4. Y si tú te percatas, KQ entre KQ se va. Producto de extremos. dP al cuadrado entre dP. dP al cuadrado entre dP resulta ser dP. En consecuencia, por lo tanto, ¿cuánto vale la distancia de la carga al punto P? ¿No? dP cuadrado entre dP me queda un dP igual a 4. La distancia al punto P, donde el potencial es 800 y el campo es 200, la distancia a dicho punto resulta ser 4 metros.
La distancia a dicho punto resulta ser 4 metros. La clave sale enano. ¿De acuerdo? Y eso vendría a ser la respuesta al problemita número 5. Problemita número 5. Profe, siga trabajando, por favor. Me voy hoy al problema número 9. Problema número 9. Si el potencial eléctrico en el punto A es de 30 voltios, determina el potencial eléctrico en el punto B. Si el potencial eléctrico en el punto A es de 30 voltios, determinar el potencial en el punto B. Si es un triángulo equilátero. Muy bien. Hoy, profe, tengo tengo dos cargas en los vértices de un triángulo equilátero y me dan de dato que en el potencial en el otro vértice libre es de, según dato, de 30 voltios. Acá arriba el potencial de 30 voltios. ¿Cuánto vale el potencial en el punto B? Muy bien, por dato, el potencial en el punto A es de 30 voltios. Muy bien, ¿qué me están pidiendo calcular? ¿Cuánto mide el potencial en el punto B? Si la figura es un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Cuánto mide el potencial en el punto B? Muy bien. A ver, profe, el potencial en el punto A es generado por el potencial de estas dos cargas individuales, ¿no? A propósito, las dos cargas son positivas. Generan en el punto A potenciales positivos, ¿no? ¿Y de qué depende el potencial? Depende de las cargas y depende de la distancia. Pero como es un triángulo equilátero, si él mide A, él también mide A. ¿Sí? Mientras que cuando yo trazo la altura al punto B, esa altura en un triángulo equilátero también es mediana del lado opuesto. Por lo tanto, este punto B, debido a, ¿no?, ¿a qué distancia se encuentra respecto a las cargas? Sí, profe, se encuentra una distancia justamente igual a la mitad de A. Él mide a medios y acá también mide a medios, ¿verdad? Muy bien. Y con esos datos yo ya puedo relacionar los potenciales en A y en B. Muy bien. Profesor, yo planteo por acá. Del dato. Profe, el potencial en P, el potencial en A es 2 veces el potencial de 1. Donde 1 es cualquiera de estas dos cargas. Claro, ¿y por qué 2 veces? Porque los potenciales de 1 y de 2, ¿no? A este, si quiere, llámale 2. ¿Sí? El potencial de 1 en A y el potencial de 2 en A son iguales porque son las mismas cargas y tengo la misma distancia. Recuerda que los potenciales son números. Acá no importa direcciones. Y como los dos potenciales son iguales, entonces el potencial es el doble de uno de ellos, ¿no? Por eso yo he puesto el doble del potencial de 1, ¿no? Pero ¿cómo se calcula el potencial de 1? El potencial de 1 se calcula constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al punto A. ¿Que es A, sí o no? Y todo eso mide 30 voltios por dato. Todo eso mide 30 voltios. ¿Sí? El 2, si quieres, pásalo a dividir. En consecuencia, muchachos, ¿cuánto mide el producto de K por Q sobre A? K por Q sobre A. ¿Cuánto mide, profe? 30 sobre 2. ¿Cuánto es 30 sobre 2? 15 voltios. Muy bien. Y esa es la primera ecuación que encontramos. A esa ecuación llámale asterisco. Acabo de relacionar el potencial de 1 y el potencial de 2 en el punto A, que por dato era 30 voltios, y ahí obtengo este resultado. K por Q sobre A vale 15 voltios. Pero a mí no me están pidiendo, profe, ese valor. A mí me están pidiendo el potencial en B. Pero como te dije hace un momento, el potencial en B corresponde a la suma del potencial de la carga 1 en B y el potencial de la carga 2 en B. Que de nuevo son iguales, ¿no? Porque tengo la misma carga
y tengo la misma distancia. Entonces el potencial en B es 2 veces el potencial de cualquiera de las dos cargas producidas en ese punto. ¿O no? Entonces yo planteo por acá. Profesor, en el problema piden. ¿Qué piden? El potencial, profesor, en el punto B. Y el potencial en el punto B será 2 veces el potencial producido por la carga 1. ¿Sí? Pero ¿cómo se calcula el potencial producido de la carga 1 en el punto B? Profe, sería la constante de Coulomb por la carga que genera el potencial, que sigue siendo Q, sobre la distancia al punto B. Profe, sobre la distancia al punto B. ¿Y cuánto vale la distancia de la carga 1 al punto B? La distancia es a medios. Sobre a medios. ¿Verdad? Sobre a medios. Muy bien, ya se acabó, profe. El 2 pasa arriba, multiplicar por producto de medios, sería 4 veces, ¿no? Voy terminando, pulpín. El potencial en el punto B será el 2 que está acá abajo multiplica al 2 que está acá arriba por producto de extremos, me quedaría 4 veces. ¿Qué cosa? K por Q sobre A. K por Q sobre A. ¿Verdad? Pero ¿cuánto vale K por Q sobre A? K por Q sobre A mide 15 voltios. O sea que todo esto que está por acá, profe, mide 15 voltios. Ya se acabó. Por lo tanto, ¿cuánto es el potencial en B? 4 por 15. 4 por 15, 60 voltios. 60 voltios sería la respuesta. ¿Te das cuenta o no? Solo era jugar con la fórmula del potencial eléctrico. Problema número 9, la clave sale. Profesor Cabezón. Cabezón. Muy bien, muchachos. Nos vamos al siguiente problema. El problema número 13. ¿De acuerdo? Problema número 13. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Determinar la cantidad de trabajo que se debe desarrollar sobre la partícula electrizada con 5 por 10 a la menos 7 coulombs para trasladarla lentamente desde A hasta B. Determinen la cantidad de trabajo que se debe desarrollar, ¿sí?, sobre la partícula electrizada con menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs para trasladarla lentamente desde A hasta B. Considera el campo eléctrico igual, ¿no?, a 10 a la 6 newton por coulomb. Muy bien, entonces yo planteo por acá. Muchachos, yo planteo por acá. Profesor, yo planteo por acá. Profe, piden, ¿qué cosa? El trabajo necesario, ¿no? Piden, ¿qué cosa? A ver, de nuevo, el trabajo que se debe desarrollar sobre la partícula. Pero ¿quién desarrolla el trabajo necesario para trasladar a la partícula desde A hasta B? ¿Quién desarrolla ese trabajo? ¿La fuerza eléctrica o la fuerza externa? Por definición, el que va a desarrollar el trabajo necesario es el agente externo. Por lo tanto, a nosotros nos están pidiendo calcular el trabajo de la fuerza externa para trasladar a la partícula desde A hasta B. ¿Está bien? Muy bien. Pero ¿quién es el trabajo de la fuerza externa? Es el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Pero nosotros demostramos en la teoría que el trabajo de la fuerza eléctrica se determina como la carga que voy a trasladar, Q chiquita. ¿Por qué? Por la diferencia de potencial de A a B. El potencial en A menos el potencial en B. El trabajo que desarrolla la fuerza externa desde A hasta B es el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. Y el trabajo de la fuerza eléctrica es la carga que voy a trasladar por la diferencia de potencial de A a B. Sería el potencial en A menos el potencial en B.
Ya está. Muy bien. Pero, profe, en el gráfico yo no conozco ni el potencial en A ni el potencial en B. Yo conozco el campo y conozco la distancia entre A y B. Paralela al campo, ¿no? Muy bien. Profesor, propiedad. Acá vamos a anotar, profesor, una propiedad. Propiedad. Que cuando el campo es constante, homogéneo y uniforme, se demuestra que el campo eléctrico se determina. ¿Cómo se determina? Se determina, profe, ¿cómo? El campo eléctrico se determina como la diferencia de potencial entre dos puntos A y B dividido entre la distancia entre dichos puntos, entre A y B. Pero esa distancia entre A y B tiene que ser, profesor, paralela al campo. Cuidado, acá lo voy a poner, la distancia entre A y B paralela al campo eléctrico. Ese es el teorema. ¿Sí? Siempre se cumple que el campo eléctrico homogéneo, ¿sí?, se puede determinar como la diferencia de potencial entre dos puntos de ese campo homogéneo dividido entre la distancia entre dichos puntos, pero paralela al campo. Si tú te percatas, acá está el punto A, ¿no? Y acá está el punto B. Y cualquiera va a decir, profe, la distancia entre A y B vendría a ser esta hipotenusa. Sí, pues muchachos, pero esa distancia entre A y B no es esta distancia entre A y B paralela al campo. La que es paralela al campo sería la distancia, profe, sí, que está por acá. Esta distancia que ya me dieron de dato es precisamente la distancia que yo estoy buscando, muchachos. Esa es la distancia entre A y B paralela al campo. Como el campo es en esta dirección oblicua, ¿sí?, la distancia paralela también tiene que ser en esa dirección oblicua, ¿sí?, desde A hasta B. Entonces, proyecto desde A hasta B la distancia paralela al campo. Esa distancia es la que va a aparecer acá en la fórmula. ¿Te das cuenta o no? Listo. Ya se acabó, pe jóvenes. Eso es un teorema, ¿sí?, que se puede demostrar utilizando el trabajo, ¿sí?, de una fuerza eléctrica constante y utilizando el trabajo a través de la diferencia de potencial. Es un ejercicio que queda como tarea para la casa. ¿De acuerdo? Demuestra esta propiedad que está por acá. Que el campo eléctrico, profesor, se determina como la diferencia de potencial entre dos puntos de ese campo constante, dividido entre la distancia entre dichos puntos, pero paralelo al campo. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Finalmente, entonces, voy terminando. ¿Cuánto mide el trabajo que desarrolla la fuerza externa para trasladar a la partícula desde A hasta B? Es igual, profe, es menos la carga que voy a trasladar. ¿Quién es la carga que traslado? Profe, es menos 5 por 10 a la menos 7. Menos 5 por 10 a la menos 7. Esa es la carga, ¿no?, que voy a trasladar. ¿Por quién? Por la diferencia de potencial entre A y B. Pero ¿cómo se calcula la diferencia de potencial? Es el campo por la distancia. El campo por la distancia. Por dato, el campo, ¿cuánto vale? El campo vale 10 a la 6. Por la distancia paralela al campo, ¿no?, entre A y B. Y la distancia paralela al campo entre A y B vale 3 centímetros. Es decir, 3, profesor, por 10 a la menos 2 metros. 3 por 10 a la menos 2 metros. ¿Viste? Ya se acabó. ¿Cuánto es el trabajo del agente externo? Menos por menos me sale más. Más, profesor. Sí, a ver. 10 a la menos 7 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 1. 10 a la menos 7 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 1. ¿Sí? Con 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Muy bien, por lo tanto, 5 por 3, 15. 15
por 10 a la menos 3 joules. En otras palabras, ¿cuánto es el trabajo que debe desarrollar el agente externo para trasladar a la partícula desde A hasta B? Dicho trabajo equivale a más 15 milijoules, porque 10 a la menos 3 simboliza el prefijo mili. El trabajo entonces que me están pidiendo determinar es, profesor, en el problema número 13, más 15 milijoules. La respuesta sale, profesor, no. ¿Está bien o no? Muy bien, jóvenes. Así se resuelven problemitas de electrostática parte 2. Potencial eléctrico y diferencia de potencial. Por lo tanto, jóvenes, nos vamos despidiendo y el próximo video nos corresponde desarrollar problemitas de esta parte, pero nivel avanzado. Así que, jóvenes, a seguir practicando. Nos vemos el próximo video. Cuídate, Pulpín. Chao, chao.